Primera estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Les saluda Miguel Ángel Vargas. Estamos transmitiendo desde el estudio estacionpacifico.com aquí en la capital colimense y hacemos esta transmisión pensando obviamente en el estado de Colima, pero también en cualquier lugar en el que interese lo que aquí sucede. ¿Qué vamos a tener en nuestro programa de hoy? Estamos probando diversos formatos, diversos tipos de contenidos para compartir con ustedes a través de Spotify, además de lo que hacemos a través de nuestro sitio web estacionpacifico.com y de lo que hacemos en las diversas redes sociales, entre ellas principalmente nuestra cuenta de Facebook, donde hacemos transmisiones todos los días con la coyuntura, con el avance de la pandemia en el estado y con todo lo que ustedes necesitan saber sobre estos y otros temas de preocupación para nuestra sociedad. El día de hoy les vamos a presentar en este programa simplemente una entrevista con la presidenta del Comité de Participación Ciudadana y por ende también del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado. Se trata de la ciudadana Isela Uribe. Con ella vamos a platicar sobre la transparencia y la rendición de cuentas que los ciudadanos pudieran esperar de todo lo que va a implicar y está implicando la atención de la pandemia del COVID-19. Compras que tienen que ser rápidas y expeditas, una gran adquisición de equipo y material médico, y bueno, todo esto, ¿qué opinión le merece a los ciudadanos encargados de ser la voz ciudadana en el combate a la corrupción? No se trata de que nosotros sospechemos nada más por sospechar. Se trata de que en el pasado reciente, en diversas partes del país y en gobiernos federales también ha quedado demostrado que en diversos tipos de contingencias los recursos que en emergencia se canalizan pues han sido desviados y han sido mal utilizados. En ocasiones de manera corrupta, en ocasiones simplemente de manera ineficiente. Por eso la importancia de este tema, así es que los invito a que se queden con nosotros en esta entrevista. La entrevista. Me acompaña en el estudio de Estación Pacífico y saludo con mucho gusto a Isela Uribe. Ella es presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima. Isela, bienvenida, muy buen día. Buen día, Miguel Ángel, a tus órdenes. Oye, pues ¿qué han hecho en el comité que presides con todo el tema de la contingencia? Digo, supongo que han buscado seguir la chamba a distancia, ¿no? Aprovechando las herramientas tecnológicas, pero ¿qué le preocupa a los ciudadanos que forman parte de este sistema anticorrupción en todo este contexto de pandemia? Sí, gracias. Pues varias cosas. Primero, pues efectivamente el trabajo no se ha detenido, no solamente en el CPC, sino también en el Comité Coordinador y hasta lo que sé también la Comisión Ejecutiva ha estado sesionando. Nosotros ya aprobamos el plan de trabajo en sesión ordinaria de manera virtual del 22 de abril del Comité Coordinador. Por primera vez ya existe un plan de trabajo colegiado. Para el año. Para el año, es correcto. Lo mismo hicimos en el Comité de Participación Ciudadana y hemos tenido 3 sesiones de tipo extraordinarias, 2 ordinarias en el Comité Ciudadano y en el Comité Coordinador, 1 ordinaria y 2 extraordinarias y además... ¿Han sesionado de manera presencial o...? Hemos sesionado de manera virtual, atendiendo las recomendaciones de la contingencia a través de plataforma Zoom, no sé si se publicite o no, pero bueno, sí lo hemos hecho. Y también en el seno del CPC hemos tenido vínculos... Oye, y perdón que me meta en los detalles, pero uno que es quisquilloso. ¿Legalmente valen esas sesiones virtuales? Porque en el Congreso tuvieron que modificar su ley orgánica para abrir esa posibilidad de que pudieran tener sesiones virtuales, no se han dado.
pero no hay ninguna complicación con que quede en firme legalmente lo que ahí se avale. Yo espero que no. Sería mucho querer está consensuado. Joder. Eso sí lo digo con toda claridad. Hay consenso de todas las partes, ¿no? Y además la naturaleza de la pandemia, pero sí entiendo la pregunta y es válida. Pero yo creo que no y es válida y hay un acuerdo en consenso. Bueno, entonces me decía, se han dado sesiones del Comité de Participación Ciudadana y también del Comité Coordinador. Sí, hemos tenido varias sesiones, 2 ordinarias, 3 extraordinarias del CPC y una ordinaria del Comité Coordinador y 2 de tipo extraordinarias, y allá también subimos otra a Junta de Gobierno del Comité Coordinador. Junta de Gobierno solamente sesiona para efectos administrativos y cuestiones de billetes. Nosotros como CPC estamos ya en proceso de construcción de la Red Ciudadana Anticorrupción. Hemos tenido vínculos por ahí con varias representaciones de organismos de sociedad civil, dándoles a conocer en principio pues qué hacemos, qué sí podemos hacer y cómo podemos trabajar de manera colaborativa. Eso sí, hemos traído una agenda con vinculación de sociedad civil intensa y todo esto ha sido a través de manera virtual, ¿no? Esta vinculación con sociedad civil me lleva a pensar en un tema que he visto a distintas organizaciones de la sociedad civil que han estado planteando en el contexto de esta pandemia. Hay requerimientos extraordinarios de adquisiciones tanto de equipo, de material para principalmente el sector salud y también cosas colaterales que ha generado esta pandemia. Es un tema que ustedes también traen, ¿no? Sí, por supuesto. Te comento que la declaratoria de emergencia, hasta lo que sé en el estado de Colima, fue desde el pasado 18 de marzo, ¿no? Ajá, el 17 entró en vigor el 18. Es correcto, ¿no? Así establece el instrumento jurídico. Más 10 menos, ¿qué te gusta? Más o menos entre el 22, es decir, de manera pronta y expedita, en el seno de la red de comités de participación ciudadana, porque tenemos una red, en realidad no es una red con un instrumento legal, pero es una red para organizarnos e interactuar, ¿no? De inmediato tuvimos el vínculo con la organización Transparencia Internacional, con la representación de Transparencia México, en donde solicitaba una reunión para poder pedir el auxilio en un primer momento en un proyecto que me parece por demás que interesante, en donde solicitaba a través de los comités de participación ciudadana de todos los estados la vinculación para dar vigilancia puntual del uso de los recursos en tema de contingencia, qué planes, qué programas, qué acciones y qué tipo de instrumentación se estará ejerciendo en cada uno de los estados. En un primer momento tuvimos esta reunión, nos expusieron el proyecto y cómo podíamos trabajar. Desde luego que esta organización pues tiene amplia experiencia en vigilancia de recursos y tiene además aval en función de trabajos metodológicos y de seriedad en ese sentido. El respaldo fue absoluto. Yo lo subí de inmediato con los colegas y adelante, y entonces ellos traen ya una instrumentación metodológica sobre un checklist, por decirlo de alguna manera, de cómo íbamos a estar vigilando en un primer momento y el uso de los recursos en función a lo que cada estado en la primerísima etapa de la pandemia estuviese generando. Entonces, pero esa parte de necesidad de insumos que se tengan en cuanto a difusión de información de parte de las autoridades, ¿no? En que están gastando. Es correcto, sí. En aquel momento, no hay, planteaban hacer requerimientos y demás para obtener. Era 2 cosas, cuál era la parte oficial, es decir, qué decía, y realmente nosotros en aquel momento solamente teníamos las declaraciones oficiales y lo que se estaba subiendo vía el portal, los portales gubernamentales, de así es. Lo único que teníamos en aquel momento solamente era el decreto, por eso es que tengo muy clara la fecha, y seguíamos de manera puntual las declaraciones que hacían las autoridades, ¿no? Las diversas autoridades, para dar a conocer planes y programas colaterales para la atención de la contingencia. Entonces, el 27 de marzo nosotros como comités ciudadanos, algunos decidieron hacerlo, algunos no. Nosotros en Colima dijimos hicimos un pronunciamiento público en donde pues les pedíamos a las autoridades que se creara un micrositio con datos abiertos, y recalgo este tema de datos abiertos. Fue el viernes 27, lo recuerdo bien. Lo dimos a conocer a través de nuestra página de Facebook, y enseguida dialogábamos la funcionalidad de pues cómo poder hacer útil. Entendemos perfectamente que hay limitantes para los comités de participación ciudadana en función a pues si van a hacernos caso o no, pero al final nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Somos la voz ciudadana en el sistema y hay que generar las condiciones. ¿Y ustedes lo plantearon en
¿bajo qué ruta? O sea, ¿solo hicieron un planteamiento público o enviaron oficios o qué fue lo que hicieron? La ruta es la siguiente. El 28 hicimos el documento público que subimos a las redes. Enseguida, el lunes... ¿Qué era este documento, perdón? Como un pronunciamiento público en donde estaba dirigido a los titulares de las 10 alcaldías del estado de Colima, así como al gobernador del estado de Colima, en donde les... ¿Y a los otros dos poderes no? En el documento inicial no venía así. Porque no atienden no venía así. De salud, ¿no? Así es correcto. En donde primero dábamos a conocer la preocupación en función a que debido a la prontitud de la naturaleza de la contingencia, las compras y las adquisiciones para atender la pandemia pues iban a ser prontas y expeditas. Naturalmente, así debe ser, ¿no? En cualquier contingencia. Sin embargo... Pero hay que ponerle candados, ¿no? Así es. Esta prontitud en el ejercicio de todo tipo de adquisiciones y compras pudiese, y nosotros no afirmamos absolutamente nada, solamente externamos en la primera parte del documento, pudiese abrir paso a eventuales rutas o ocultamiento en estos procesos. Entonces, bueno, ante eso... ineficiencias en el gasto, ¿no? Así es. Comprar demasiado caro. Así es. Entonces, requeríamos un micrositio único con datos abiertos, claro y accesible para que la ciudadanía colimense tuviera conocimiento de la ruta de ejecución del gasto público. Me parece que era una petición legítima. De sentido común, muy básica, ¿no? Básica, así mero. Y después... Lo hicieron primero en un documento con un posicionamiento público y hasta ahí. 27 de marzo, correcto. Enseguida, ¿y después qué hicieron? Se los mandamos vía electrónica a los correos oficiales, porque ya estaba declarada la pandemia, entonces se los mandamos a todos, bueno, en este caso al gobernador, a los titulares de los 10 alcaldes, y pues hasta ahora nadie nos contestó nada. Nada. Ni siquiera el correo ni los de veo recibido. Ni los oigo. Quién sabe, pero sí se los hicimos llegar. Este tipo de acuerdos, la verdad es que... ¿Ni recibido? ¿Ni un correo de regreso de recibido? No, ninguno, absolutamente. Nadie. Lo digo con toda claridad. Los 10 alcaldes. Ninguno. Bueno, las 2 alcaldesas, 8 alcaldes y el gobernador. Sí, es correcto. Ignoran al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción. Pues no tuvimos el visto bueno ni siquiera recibido. Estoy volando la nota si digo que los ignoran. Pues posible. O sea, sí los ignoran. No lo sé, pero lo que sí sé es que... No tienes ninguna evidencia de que no los ignoren. Pues sí, porque no nos contestaron los correos. Okay. Lo segundo es, vamos a ver qué dice la ley, ¿no? Entonces, y la ley nos dice que, paralelo a eso, el resto de otros comités, déjame comentarte que fuimos el segundo estado a nivel nacional que hizo ese tipo de pronunciamiento y eso me parece que es importante. Los otros comités en realidad lo vienen a hacer de manera posterior. Yo siempre refiero la fecha, porque me parece que hay que estar atentos y atender las contingencias en la prontitud y cuando estás en este tipo de acciones, en este tipo de responsabilidades, en este caso ciudadanas, pues debes desayunar, comer y cenar, hasta dormir y soñar con el tema en el que estás al frente y no lo digo porque yo estoy monitoreando qué se está trabajando, qué se está haciendo y qué no, y me parece que la prontitud para atender cualquier tipo de temas, pues es... Y lo hace más genuino también, ¿no? Ya después ya todos se suman a la ola de por eso refiero a la fecha. Así es. Entonces, conversé con los compañeros, ¿qué hacíamos? Nosotros cumplimos, pero conversamos también la posibilidad de la ley establece que para emitir algún tipo de recomendación, exhorto, por ahí hay un candado de tipo legal, ¿no? Tiene primero las rutas que tiene que pasar a través de la Comisión Ejecutiva y la Comisión Ejecutiva es un ente del sistema anticorrupción en donde no participa la presidencia, solamente el resto de los integrantes del CPC y la Secretaría Ejecutiva. El sentido es que quien opera al comité coordinador, pues es el secretariado ejecutivo y el CPC sin la presidencia y a su vez tiene que dar vista, así está, a que pase al comité coordinador. Nosotros queríamos que este tema pasara al comité coordinador porque me parece que podemos comenzar a generar un primer... Para emitir una recomendación tiene que pasar por el... Entonces es la ruta. El CPC por sí solo nosotros no... ¿No pueden subir un tema? Directamente no. Y además requerimos el aval de todo el comité coordinador. ¿Necesitan entonces a la Secretaría Ejecutiva? A la Comisión Ejecutiva. A la Comisión Ejecutiva. Sí, es correcto. ¿Que la encabeza quién? La Secretaria Técnica. Que la titula la maestra María Teresa Trejo Gutiérrez, ¿sí? ¿Y a ella quién la puso? Fue a través de un procedimiento que, de acuerdo a la ley, se dice que la terna la manda el CPC y al final la terna la designa el comité coordinador.
Es decir, tiene ese nombramiento, sí tiene el aval de los ciudadanos. Pues. O sea, porque ustedes mandamos la terna, sí, es correcto. No, sí. No pueden meterles a alguien que ustedes no estén de acuerdo. No, ese procedimiento está... Entonces es relativamente sencillo que avanzara al comité coordinador. ¿Avanzó? Pues más o menos. Avanzó, pues creo que el día de ayer y observamos un poco todos los tiempos. Ha pasado mucho tiempo. Ayer jueves 21 de mayo, ¿verdad? Sí, ayer sesionamos. Por cierto, sale después. Sí, ayer jueves 21 emitimos la segunda convocatoria de tipo extraordinaria del comité coordinador, en donde, de acuerdo al cumplimiento de la ruta que establece la ley para la emisión de recomendaciones, se da cuenta al comité coordinador. La primera fue la semana pasada, no sé qué fecha, pero fue posterior. Y pues estaba la primera recomendación, en realidad, la primera era 001/2020, que emitía el comité coordinador, en donde ya estaba dirigida, ahí sí, se socializó con los integrantes del comité coordinador la propuesta, y estaba dirigida porque además se enriqueció con el resto de los integrantes. Se solicitó que fuera ampliada para los tres poderes, porque parecía que también se están haciendo uso de recursos de manera colateral, y también para los 10 ayuntamientos nosotros ya lo incluíamos en la propuesta original, aunque la de la Comisión Ejecutiva no incluía a los 10 ayuntamientos, y por ahí se hacían 10 especificaciones muy concretas en donde ya pedíamos específicamente qué se requería. Entonces, ayer en la sesión solamente no estuvo presente el magistrado Bernardo, ni tampoco la auditora, la maestra Indira García, por efectos de agenda. Entonces, pero sí tuvimos quórum, llevamos a cabo la sesión, y no se aprobó en los términos que nosotros habíamos considerado. Se aprobó, y yo emití un voto particular, puesto que no estuve de acuerdo. Se aprobó que el comité coordinador emitiría una recomendación para... Se quiere revisar estoy buscando la palabra adecuada. Se quiere validar el trabajo que ya hay un micrositio en realidad. O sea, se discutía si había pertinencia o no de esta solicitud, toda vez que en el Ejecutivo ya hay un micrositio que da cuenta del tema de COVID, y específicamente de 4 puntos que tienen que ver con paquetes de beneficios fiscales, el programa emergente de atención alimentaria, el plan para un campo sano y el financiamiento a empresas productivas, y hay un apartado, una pestaña adicional que dice transparencia en compras. Entonces, ya existe un micrositio y eso está bien. Me parece ¿Cómo se dio la votación ayer? Nada más para entender. ¿Te quedaste sola en esa votación? Sí, yo solicité y yo les dije que a mí me parecía... ¿El Infocol votó con...? Sí. Los 4 presentes dijeron que si ya había un trabajo en el Ejecutivo que se podía... Que para qué, pues... o que el acuerdo pudiese especificar qué era lo que había. Y a mí me parece que el comité coordinador no estamos para poder... pues avalar lo que ya está bien, pero finalmente nosotros tendríamos que hacer nuestro trabajo, ¿no? Entonces yo creo que hay requerimientos... ¿Qué le falta a ese micrositio? Porque al final, a ver, quitándonos de toda la paja de procedimientos, de leyes y demás, lo que estás planteando es, los ciudadanos tenemos derecho a saber en cada peso que se gasten en esta pandemia a dónde va y si está bien gastado, ¿no? Ese es el planteamiento. Punto. Así es. Si son 500, ahí te va. ¿Qué es lo que supongo que no consideras suficiente lo que hay en ese micrositio? Hablando del gobierno del Estado, que ahorita no olvidemos a los ayuntamientos, ¿no? Sí, yo creo que es un buen paso, pero no es suficiente. Es insuficiente ese micrositio. La transparencia del gobierno del Estado del gasto en COVID es insuficiente. Yo creo que cuando hablamos de datos abiertos, y voy a ser muy puntual, ¿a qué nos referimos? Estoy buscando mi titular. ¿Es insuficiente? Lo que hay, la manera en que se ha transparentado. Es un buen paso, pero no es suficiente. Es correcto. Pero sí, es un buen paso, pero no es suficiente. Cuando hablamos de datos abiertos... Que no ser suficiente es lo mismo que ser insuficiente. ¿A qué me refiero? Y eso no lo establezco yo. Aquí está. ¿Qué le falta? Cuando hablamos de datos abiertos en la contingencia, nos referimos a que tienen que ser oportunos y exhaustivos. Nos referimos a que tienen que ser accesibles y utilizables. Y ahorita un poco analizo, a lo mejor después ya están, y eso está bien, ¿no?
por lo menos hasta ayer no estaba. Nos referimos a que tienen que ser comprobables e interpretables. Nos referimos a que tienen que servir para desarrollo y evaluación posterior. Nos referimos a que tienen que servir para mejorar la gobernanza y la participación ciudadana. Hay un checklist que el día de ayer yo di lectura, que justamente es el checklist que tiene Transparencia México para revisar justamente en temas así mero. Y entonces es lo que dije, bueno, está bien, es un buen paso, pero cuando hablamos de datos abiertos, hablamos que los datos, por ejemplo, un PDF no es un dato abierto. El PDF tiene que tener el portal procesadores de texto con formatos simples, específicamente en formato RTF y TXT. Los archivos en PDF no son datos abiertos porque se consideran, no lo digo yo, así lo dice la legislación, el mismo INAI en documentos de gobierno abierto. Por lo restrictivo que es para... Porque inclusive es hasta discriminatorio. Porque solo en ciertos sistemas operativos. Así mero. Los archivos inclusive tienen que ser modificables. Y tú dices, guau, pues ¿cómo? Si yo me blindo, a lo mejor cualquiera, no importa, pero es accesible. Y tú subes el PDF como un comprobable de tu documento original, pero de manera adicional tienen que ser en procesadores de texto abiertos, no cerrados. El PDF es un procesador de texto cerrado. Las tablas, que no hay una sola tabla, son con formatos y procesadores en términos de CSV. El día de ayer yo platiqué cuando me expliqué, he estado en constante información para poder entender este tema de gobierno y datos abiertos, y son igual procesadores que no son, inclusive el Excel y los Microsoft son procesadores restrictivos porque no todo mundo tiene acceso a ello. Y entonces, si hablamos verdaderamente de datos y gobiernos abiertos, son abiertos en su totalidad. No suficiente con el Excel, ¿no? No es suficiente con números y datos. Se requiere presentar gráficamente, cosa que por lo menos hasta ayer no existía. Se requiere un representativo que sea útil, académica, social, de investigación para los periodistas, para todo mundo, cosa que por lo menos hasta ayer no está. Se requiere reflejar el histórico, analítico, comparativo, mensual, trimestral y anual. Digo, en este caso, para efectos de los billetes, pues apenas va arrancando, pues, ¿no? Pero bueno, así lo dice la bibliografía, ni siquiera lo digo yo, ¿no? Se requiere que la información tenga planes y acciones y consecuencias. Y se requiere eso que tú comentabas, reflejar un presupuesto global, es decir, va a haber en general 500 pesos. De esos 500 pesos los vamos a repartir 10 pesos para acá, 20 para acá y 10 para acá. En estos formatos de información, de categorías de información y de datos. Y además hay que incluir de manera adicional los recursos adicionales de fondos federales, de instituciones, de donaciones, hasta lo que sea. Ayer nos decía la Contralor que ya incluyeron las donaciones. Y también si hay integración de fondo internacional. ¿En dónde está ese dinero? Todo eso tiene que estar. Nuestra propuesta es que en un solo clic, y cuando nos referíamos a abiertos y accesibles, es que no requerimos abrir 4 pestañas o 5 para poder llegar a ello, ¿no? Además, ahí les voy a leer, perdón, ustedes se lo editan, pero esto sí es importante, que es a lo que di ayer lectura a eso. ¿Qué nos pide en cuanto a la información sobre los planes, programas para poder enfrentar la contingencia, acuerdo a transparencia? Por cada plan o acción se tiene que incluir lo siguiente: nombre del plan. De no existir el nombre oficial, señalar la manera en que las autoridades se han referido a él públicamente y precisar la fuente, el periódico oficial, el boletín o algún otro instrumento. Hasta lo que sé, pues no está. Se requiere el objetivo del programa, plan o acción. Se requiere el presupuesto asignado para ese programa, plan o acción. Se requiere saber si el programa, plan, acción se creó especialmente para atender la emergencia o es un programa preexistente. De ser así, ¿de qué partida se tomó? Se requiere saber si el programa cuenta con recursos adicionales a los del gobierno del estado y especificar de qué tipo se trata. Lo acabo de comentar hace rato, pero aquí estoy enlistando
de manera específica. Se requiere promover el instrumento administrativo o del gasto público que esté asociado al programa o acción. Se requiere que tenga la clave presupuestaria. Para su seguimiento se requieren lineamientos o reglas de operación por cada programa, plan o acción que los gobiernos estén implementando. Digo los gobiernos todos. Se requiere especificar la población objetivo de este programa, así como cada una de las acciones que se estarán implementando. Se requiere especificar los 3 principales requisitos que deba cumplir la población. Se requiere especificar en el caso de que se trate específicamente para temas de apoyos económicos, que describa por cuánto tiempo se entregarán y qué cantidad de recursos y a qué población objetivo se estará beneficiando. Se requiere integrar el link o el hipervínculo para consultar el contenido en un plan en versión pública e incluyente de acuerdo a las características que ya mencioné. Se requiere el instrumento legal o normativo que se utiliza y que avala la vigencia jurídica de los planes o programas de los gobiernos. Y por último, se requiere pues revisar y que incluya la fecha en la que entró en vigor y la fecha de culminación de los planes y programas de los que se trata. A lo mejor es mucho, digamos, ¿no? Pero, y entiendo que es un... Y ayer yo lo exponía, porque además es parte de la discusión que hemos estado teniendo en función a que me parece que ahorita estamos en una contingencia, pero ha habido muchas contingencias de otra naturaleza, temblores, sí, huracanes. ¿Cómo es el dicho? ¿A quién no era arisca? ¿Cómo va el dicho? La burra no era arisca, pero nos hicieron. Es decir, estos requerimientos aplican para todas, ¿no? O sea, no es solo para COVID. Y porque hemos visto malos manejos, ¿no? Así es. Aquí y en otros lados. Así es. O sea, estas exigencias tendrían, bueno, en realidad tienen que ser para todas, no es son requerimientos solo para COVID, para el tema de COVID, ¿no? O sea, no tienen etiquetados. No, entonces de ahí me parece que la relevancia es que hoy por hoy la discusión tendría que ser si verdaderamente las normas que ya están establecidas tendría que revisarse por ahí un apartado de operatividad en casos de contingencia, ¿no? Porque al final nos queda claro que la naturaleza de cualquier tipo de contingencia es actuar de manera pronta y expedita y emitir decisiones prontas y expeditas, naturales de la contingencia. Pero me parece que entonces ahí tendría que haber un paréntesis específicamente de vigilancia para esto. Isela, más allá de estos detalles de forma, de procedimiento, en el fondo del asunto, ¿qué es de la información? Hablando del gobierno del Estado, y ahorita recordamos a los ayuntamientos, hablando del gobierno del Estado, ¿qué es lo que te parece insuficiente de la información presentada, más allá de forma, de formato, de procedimiento? ¿Qué te gustaría saber de cómo está gastando el gobierno del Estado en esta contingencia? Pues no, yo diría, y no dije insuficiente, no es suficiente. Sí hay, esas son mis palabras. O sea, sí hay un avance. Es más, ayer dialogaba con el colega, y lo digo con toda claridad, de transparencia, cuando decía, pásame el checklist. Digo, me parece que sí, no podemos ser como tan condescendientes, tampoco tan extremadamente rigurosos, pero ayer que di lectura yo a estos requerimientos, pues yo creo que hay que cumplirlo. O sea, no es que estemos exagerando. Entiendo, ¿no? Pero muchos de estos requerimientos son y quizás sobre el proceso se estarán generando. Y eso está bien, ¿no? Pero de fondo, has entrado a ese micrositio. No. ¿Qué información está bien. te parece que falta? A mí me parece que todo tendría que concentrarse en uno solo, con una pestaña accesible donde inclusive yo se los puse en el comité coordinador, en otra de las sesiones, en la primera sesión extraordinaria. El Estado de Quintana Roo trabajó de una manera excepcional. El Estado de Quintana Roo creó un solo micrositio para todos los sujetos obligados. Y ahí se conjunta toda la información de todos. Y desde luego que entiendo que es un proceso de construcción de la información. Eso sí me queda bastante claro, que ahorita está en proceso y eso está bien. Pero creo que Pero creo tu que valoración de no suficiencia de lo que hay ahí, ¿es solamente de forma o es de fondo? Pues yo creo que la forma es fondo también, ¿no?
pero hay algo de fondo, de contenido que tú digas, esto deberían de estarlo difundiendo. No lo sé, de fondo no lo sé, porque yo hasta ahorita no tendría elementos algunos para advertir algún tipo de otra cosa. Eso lo desconozco y lo digo con toda claridad pero me parece que pudiese quedar como muy claro, se han gastado 500 pesos y estos 500 sean como más clarito, ¿no? Y hay cosas, un poquito retomando lo que dices de que la forma es fondo. Nosotros, obviamente, cuando se anuncia que se había creado este micrositio con la pestaña de compras, pues entramos a ver qué se había comprado, ¿no? Y tratamos de organizar la información y la compartimos con nuestro auditorio. Sin embargo, pues por ejemplo, queríamos calcular precios unitarios. Y en algunas cosas se podía porque era muy sencillo, ¿no? 50 ventiladores, 47 millones, bueno, lo divides y ya sacas el precio unitario. Pero había otras que venían agrupados, pues en paquetes de cosas que no sabes cuánto costó y que al ciudadano y al periodista podría servirle, pues para saber si hay un sobreprecio, ¿no? Si los gogles que les compraron a los médicos los compraron muy caros, ¿no? Ese tipo de cosas, ahí también podría aplicar lo que dices, ¿no? De la forma es fondo, ¿no? Sí, y es un poco lo que refería en función a cómo debe estar clasificada la información. Ese es lo que creo cuando se hace como tan rigurosa. Vaya, pareciera que es como muy riguroso los requerimientos. A mí me parece que no, que tendríamos que comenzar a verlos como algo natural. O sea, hoy por hoy el accesar a cualquier tipo de información fácil, sin tanto asunto, yo creo que tenemos que comenzar a naturalizarnos con ello, ¿no? Y además porque es una obligación de los entes, ¿no? Y yo entiendo que se está cumpliendo, que por ahí la ley establece ciertos periodos y que están dando cumplimientos, pero yo reitero que para efectos de contingencia sí tendríamos que tener por ahí algún otro tipo de reglamentación de manera pronta y expedita, ¿no? A ver, en términos de magnitud del gasto, pues obviamente es mucho menor cualquier cosa que hayan destinado para esto los municipios que el Ejecutivo Estatal. Sin embargo, la exigencia de ustedes también era hacia los ejecutivos municipales. Sí, es correcto. ¿Qué respuesta que has visto ahí en términos de transparencia de lo que han gastado en lo que han hecho? No lo sé, yo no le he dado, o sea, ahorita la verdad es que no te da la vida también para estar dando puntual seguimiento a qué están haciendo. Pero ni les han contestado. No, nadie. O sea, en realidad nadie les contestó. Y a mí me parece un poco, a ver, voy a complementar la pregunta en función a qué nos falta. Yo de fondo no podría ni tengo elementos para hacerlo, pero me parece que hay que involucrar también a la ciudadanía, ¿no? Es decir, si nosotros, pues de manera genuina, legítima y válida, estábamos ahí, oigan, pues comité, pues estamos requiriendo esto, yo creo que las decisiones hoy por hoy tienen que construirse en la medida de lo posible también, con la integración ciudadana, pero con la participación activa, ¿no? Yo creo que eso pudiese enriquecer. Yo creo que también el que podamos también en el comité formar parte de la construcción de estos acuerdos o del micrositio, justamente porque en realidad el vínculo con sociedad civil, la experiencia de algunas organizaciones de sociedad civil que ya traen un trabajo metodológico en esto, creo que bien sirve. Y yo ayer hacía mucho énfasis, está bien, o sea, si el trabajo ya está y está avanzado, está bien, por un lado, pero por otro lado me parece que también el sistema y el comité coordinador tiene que comenzar a tener la firmeza necesaria para generar las recomendaciones que sean necesarias para comenzar a hacer trabajo colaborativo, que creo que es el espíritu también de la creación del sistema. Si ya se está haciendo, pues vámonos, no tenemos nada que hacer, ¿no? O sea, si ya se está haciendo, me parece que entonces no tendríamos que generar nada. Y yo creo que ese es el espíritu de la creación de un sistema, que entonces los entes que trabajan de manera parcial, nos coordinemos con los ciudadanos y que entonces lleguemos a acuerdos conjuntos. Sí, ya se estará trabajando, ayer lo dije muy bien, excelente, qué bien, es un primer paso. Yo no estoy diciendo, no tengo elementos algunos para decir que falta, solamente listé algo que creo que puede enriquecer. Le dije, yo creo que esto no le abona, es más, reitero, es una acción afirmativa en temas de transparencia y me disculpo por las debidas proporciones a lo que estoy diciendo, pero creo que hay que comenzar a generar la visibilidad del trabajo del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción. Pues seguiremos platicando estos temas. ¿Algo que no te haya preguntado que quisieras aclarar, precisar, agregar? No, pues que tenemos mucho trabajo en agenda.
tenemos la instalación del sistema anticorrupción. La ley establece que tienen que estar incluidos los municipios. Hemos por ahí definido y dialogado con el comité coordinador el formato para hacerlo porque no se había hecho. Estaremos estableciendo vínculo justamente con los municipios y definiendo una estrategia, todos los integrantes del comité coordinador para instalarlos. Definiendo el formato no está definido. Traemos el tema de la construcción de la política estatal anticorrupción. Por sí sola yo pediría un solo espacio para dar a conocer de manera puntual qué estaremos haciendo. Ya dimos a conocer la ruta metodológica que tiene que ya aprobó la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional y ya está en el Comité Coordinador Nacional, la Política Nacional. Y nosotros estaremos siguiendo exactamente la misma ruta. Me parece que es un trabajo, ya estamos prácticamente nada más afinando las fechas y los cómo, pero y el qué ya está. Entonces, y también estaremos por ahí generando algunos foros de discusión de estas temáticas y por ahí les estaremos dando a conocer. Pues Isela, te agradezco mucho tu tiempo. Estamos retomando estas entrevistas. La gente no nos está viendo, nos está escuchando con su sana distancia. Y bueno, obviamente este espacio sigue abierto para darle voz a los ciudadanos que están trabajando en el combate a la corrupción. Gracias y muy buen día. Gracias. Isela Uribe, ella es presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Le agradecemos a Isela Uribe su tiempo y las ideas que ha compartido con nuestro auditorio. Y a nombre de todo el equipo de Estación Pacífico, yo me despido. Soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el lunes y el arranque de semana que ustedes se merecen. La Marina va con tu estilo. Cervecería de Colima. Nos gusta mucho ser de aquí. Y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron